Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Muy bien. Muy agradecido. No sé si solo soy yo, pero siento calor, ¿no? Se siente calorcito. Hay calor aquí. Qué bueno. Saludos a todos, a los que nos están viendo también en Zoom y a los que están en Facebook. Gracias por ser parte de esto y una vez más aquí estamos. Así que vamos a orar para comenzar. Padre Celestial, ante ti estamos esta tarde, Señor, encomendando nuestros corazones para que seas tú alimentando nuestro espíritu, Señor, con tu palabra, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Dios, guiándonos a la verdad, llevándonos a la luz, Señor, y que podamos reconocer, entender, Señor, las verdades que hay en tus Escrituras, Señor. Gracias por este hermoso tiempo que tenemos aquí, Señor, y bendice a cada persona que está reunido, Señor, en este lugar, Señor. Bendice a Pastor Brent, que está fuera de la ciudad, tráelo pronto, tráelo con bien, Señor, y sigue permitiendo que Medellín siga siendo alcanzado por tu mensaje y por tu evangelio, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y justamente vamos a ir al libro de Efesios y vamos a ver algunas cosas que encontramos que son de importante valor para nosotros como creyentes. Y una de las cosas que Pablo trata o quiere decir aquí en Efesios capítulo 1 es darnos a nosotros unas verdades, unas posiciones que no pueden ser cambiadas, que no pueden ser movidas, no pueden ser eliminadas, sino que son verdades fundamentadas en quién es Dios. No se basan en lo que yo pienso, no se basan en lo que yo hago, no se basan en lo que yo creo, sino que se basan completamente en Dios. Y mira lo que dice. El capítulo 1 de Efesios es realmente un capítulo donde encontramos mucho, pero mucho acerca de verdades posicionales. Y en el versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y luego dice, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, mira lo que Pablo está tratando de decir aquí. Número 1, tenemos que entender el versículo 10. ¿Qué es lo que Pablo está tratando de decir? Dice ahí que Cristo, o básicamente Dios, quiere reunir todas las cosas en una persona. ¿Quién es esa persona? Dice ahí, en Cristo. Pero ¿cuándo es que Dios va a reunir a todas las personas en Cristo? ¿Cuándo es que esas cosas van a suceder? ¿Cuándo es que todo eso que está separado, que tiene una división, va a volverse uno en realidad? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Dice ahí, en la dispensación en el cumplimiento de los tiempos. Y va a unir las cosas que están en los cielos como en la tierra. Pero vamos a ver entonces ahora el capítulo 2. ¿Qué dice el capítulo 2? Y Pablo está tratando de enseñarnos de que hay una división, ¿ok?, entre dos cosas concerniente a nuestra vida. Está nuestra vida pasada y está nuestra vida presente. Capítulo 2, versículo 1 de Efesios, el apóstol Pablo dice, y Él, hablando de Cristo, que es lo que se está mencionando en los versículos anteriores, los versículos finales del capítulo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, dice, anduvisteis pasado en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, dice, también todos nosotros, no hay nadie que se escape de esa forma de vivir pasada,
todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos que también estaban en nuestra carne, y éramos, dice, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero mira cómo el apóstol Pablo menciona cosas, y de todas estas cosas que él menciona, las menciona en un tiempo en específico. Las menciona en el pasado. Si tú lees todos estos 3 versículos que hemos leído, dice que Él te dio vida, pasado. Cuando estabas tú muerto, pasado. Dice que anduviste en otro tiempo en ese, pasado. Te estabas siguiendo la corriente en el pasado. Y todos vivimos en ese tiempo y éramos, dice al final, hijos de naturaleza, pasado. ¿Qué está diciendo entonces el apóstol Pablo? Que hay una diferencia. Si todo esto ocurrió en el pasado, ¿cómo es ahora mi presente? ¿Qué tanta diferencia tengo yo? ¿Qué diferencia hay en mi vida en cuanto al presente? ¿Qué es lo que está tratando de mencionar Pablo? Pero recuerda, ten en mente siempre el versículo 10 del capítulo 10, el capítulo 1, versículo 10, donde dice que Dios quiere reunir todas las cosas en Él. Pero sigamos, versículo 4 del capítulo 2. Pero Dios, que es rico en misericordia. Wow, que es rico en misericordia. Y la palabra en el griego de rico quiere decir alguien que tiene mucha abundancia, que no tiene falta de nada, que tiene incluso para regalar, dar, y aún así no quedarse vacío o quedarse debiendo, sino que Él es rico, Él da misericordia, es alguien que tiene misericordia y que puede dar misericordia libremente. Y dice aquí que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, dice, con que nos amó, fue que Él nos dio misericordia. Por su gran amor nos amó y nos ha dado misericordia porque es su naturaleza. ¿Y qué hizo? Aún estando, versículo 5, muertos en pecados, ahora dice que tenemos vida juntamente con Cristo. ¿En quién quiere reunir Dios todas las cosas? En Cristo. ¿En dónde tenemos ahora vida nueva y vida eterna? En Cristo. No hay otra forma de obtener una vida que no sea a través de Cristo. Es a través de la persona de Cristo, a través de la obra de Cristo y a través de la vida y la gracia y la obra consumada de Cristo que nosotros ahora podemos disfrutar de una vida. Por eso Pablo dice, ustedes estaban muertos, pero ahora tienen una vida que es nueva, una vida que no es simplemente vida física, que es en Éxodo o en Deuteronomio, no recuerdo, dice que la vida del cuerpo es la sangre. ¿Qué sucede cuando el corazón deja de latir? La sangre se detiene y por lo tanto el hombre muere, porque no hay algo que haga circular la sangre que está dentro de nosotros. Cuando nosotros nos cortamos o tenemos un accidente y perdemos mucha sangre, ¿qué sucede? Podemos llegar a morir porque no está lo vital en nosotros. Pero dice aquí que esta vida que hemos recibido no es una vida física, no es una vida natural, sino que es una vida espiritual. Es una vida que es completamente distinta. Es una vida que se basa, no como dije yo, en lo que creo, en lo que soy, en lo que tengo, en lo que dejé de hacer, sino que se basa en quién es Él. Por eso Dios dice, en Cristo es que yo les doy vida eterna. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, en Juan 14:6. ¿Por qué? Porque Cristo fue el único que pudo ir a la cruz, a morir, a pagar, a dar su vida por nosotros, para que ahora nosotros podamos ser acercados a Dios, acercados al Padre y poder recibir una vida nueva, completa. Entonces dice que Él nos amó y que es grande en misericordia y nos dio vida. Pero lo dice muy claramente. ¿Qué dice el final del versículo 5? Por gracia sois salvos. Por gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios en su naturaleza quiso darnos a nosotros su misericordia y su gracia para poder ser salvos.
Si nosotros no tenemos la misericordia y la gracia de Dios, no hay forma en que el hombre pueda llegar a conocer a Dios. Porque si no es por gracia, dice el libro de Romanos, tiene que ser por obras. Y si es por obras, ¿cuántas obras son necesarias para poder obtener algo tan grande como nuestra salvación? No hay, no existe. Y entonces el apóstol Pablo en Romanos también dice, si es por gracia, entonces ya no es por obras. Y si es por obras, entonces no es por gracia. Porque si el que trabaja, obviamente tiene que recibir un salario. Nadie aquí trabaja ya gratis, ¿verdad? Nadie trabaja ya gratis. Pero a veces nosotros voluntariamente decidimos participar y ayudar sin querer recibir una remuneración, por ejemplo, en la iglesia o en otras cosas, porque lo hacemos de corazón. Y entonces cuando nosotros hacemos esas cosas, no estamos esperando al final del día diciendo, hey, aquí está tu pago. Porque entonces o es por obras o es por gracia. Y el apóstol Pablo dice, no hay forma. Y en Gálatas capítulo 1 y capítulo 3 dice que el hombre jamás puede llegar a obtener por medio de las obras, por medio de sus actos, por medio de sus acciones, la salvación. Por eso dice ahí, por gracia sois salvos. Dios quiso revelar la gracia de Dios a cada uno de nosotros. ¿Y por medio de quién la hizo? ¿Por medio de quién reveló su gracia? A través de Jesús. Juan 1:16 dice, por Moisés vino la ley, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Cristo Jesús. Entonces te das cuenta de que Jesús es el punto central de toda nuestra vida. Necesitamos ser unidos a Dios y la única forma es a través de Cristo. Vamos a Cristo para recibir una vida eterna que me permita vivir con Dios. Y vamos a Cristo para recibir la gracia necesaria para poder ser salvo. Y versículo 6 no terminó ahí dándonos vida, sino que dice, y juntamente con Él nos resucitó. ¿En quién? En Cristo. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo. Todo está basado en Cristo. En todo momento es Cristo. ¿Y cuál es la razón? Versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros, para mostrar después de la obra consumada de Jesús, para mostrar en todos los tiempos, los años, los siglos que van a venir, los que hemos pasado, los que estamos viviendo y los que pasaremos en el futuro, para mostrar las abundantes riquezas de su gracia. La misma palabra, abundante, es algo que no tiene fin, es algo que no tiene fondo, es algo que no tiene una fecha de caducidad o algo que corte el dar su gracia. Él va a mostrar sus abundantes riquezas. ¿Y dónde las muestra? Dice ahí, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, por eso es que para nosotros es tan importante el hecho de conocer, entender y tener una relación con Cristo Jesús. Porque hay una forma también que yo podría tener en mi mente, que es tener una no relación, pero una religión en mi corazón. Y yo puedo estar pensando que por hacer algo puedo yo agradar a Dios. Y muchas veces, todos nosotros hemos vivido de esa forma antes de conocer a Dios. Y es eso a lo que se refiere el apóstol Pablo, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. No era solamente en las cosas que hacíamos, era también en la forma de pensar de nosotros. Una mente que no es aprobada o que no es moldeada por Dios es una mente moldeada por el enemigo. Y el enemigo nunca va a estar a favor de Dios, sino que va a estar en contra. Y entonces todos los pensamientos del reino de Satanás nunca van a ser posibles para llegar a Dios. Siempre va a haber algo que parezca que nos está llevando, pero al final termina siendo un camino que nos separa de quién es Dios. Pero entonces Cristo es la única forma en la cual nosotros somos salvos, es la única forma en la cual nosotros somos unidos y es la única forma en la cual nosotros podemos venir y ver la manifestación gloriosa de la gracia de Dios. Y el versículo 8 sigue diciendo,
porque por gracia, una vez más, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y mira esto, ¿qué dice después? Es asombroso. Y esto no es de ustedes o de vosotros, sino que esto es un regalo de Dios. Quiere decir que en ningún momento yo tengo que intervenir para tratar de alcanzar, ganar, obtener algo, sino que Dios mismo baja, desciende del cielo, me muestra quién es el Padre, me muestra su gracia y me permite a mí, a través de la fe, conocerlo a Él y saber e ir al trono de la gracia donde está Él. Vamos a ir a Juan capítulo 3, un momento. Hace 2 semanas estuvimos en Lima y Juan 4, perdón. Y hay algo importante que quisiera que miremos acá. Juan 4 habla de el Jesús y el encuentro que tuvo con la mujer samaritana. ¿Cuántos conocen esa historia? Famoso, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Jesús va con sus discípulos y dice, me es necesario pasar por Samaria. Y ojo, para que se entienda bien esto, los judíos odiaban, o en un sentido aborrecían, a los samaritanos. ¿Ok? No es simplemente, ok, de lejitos ahí, sino que era un odio, era algo que era terrible. Por lo cual no hablaban entre ellos. Y número 2, cuando tenían que viajar, no pasaban por Samaria. Ellos preferían darse una vuelta entera antes de tener que pasar por ese lugar. Y entonces Jesús dice, me es necesario pasar por Samaria. Y para los discípulos fue algo raro. Dijo, pero ¿por qué? ¿Tanta urgencia tienes, Jesús, de llegar que tienes que pasar por ahí? Pero Él dijo, me es necesario. Y cuando llegan a Samaria, Jesús se sienta en el pozo y viene una mujer. ¿Y qué es lo que le dice Jesús a la mujer? Dame de beber. Tengo sed. Dame de agua. Necesito agua. Y la mujer le dice, hey, espérate. No sé si te has dado cuenta, pero yo soy samaritana. Tú eres judío y entre nosotros no nos hablamos. Aparte, en esa cultura era mal visto que un hombre hable con una mujer. ¿Ok? En ese tiempo. ¿Ok? Entonces, era culturalmente mal visto por todos lados. Pero Jesús le dice, dame de beber. Necesito agua, vengo cansado del camino. Y la mujer le dice, hey, ¿cómo tú, siendo judío, me hablas y todo eso? Pero mira lo que dice el versículo 10, Juan 4, 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, si conocieras, si supieras, si entendieras, si tuvieras la iluminación de Dios de saber quién soy yo, ¿qué le dice ahí? ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías agua viva. Pero mira, es interesante cómo Jesús menciona esto, porque Él utiliza una palabra en griego que es la palabra conocer, que es la palabra oida. ¿Ok? Y esta palabra en el griego, para que se entienda, es una palabra que habla de un conocimiento pleno. Es conocer una verdad absoluta. Por ejemplo, ¿cuánto es 2 más 2? 4. Vamos a la escuela aquí en Colombia, vamos a mi país en Ecuador, vamos a Venezuela, vamos a China, vamos a Estados Unidos. 2 más 2 sigue siendo 4. Es una verdad. ¿A cuántos grados hierve el agua? A los 100 grados. A los 100 grados hierve el agua. Esa es una verdad que es un hecho, que no cambia. Puede ser que estemos en la costa, donde está haciendo el calor más terrible. Podemos irnos al Polo Norte, donde hace el frío más extremo, pero el agua sigue hirviendo a los 100 grados. Entonces, es algo que entendemos y conocemos porque es una verdad absoluta. Y entonces, Jesús utiliza esta palabra y le dice, si tú tan solo supieras quién soy yo, no necesitas entender completamente, pero solo si supieras quién soy yo, tú le pedirías agua.
Y entonces, lo que el apóstol Pablo está tratando de mencionar aquí en el libro de Efesios es que nosotros necesitamos conocer quién es ese Cristo Jesús en el cual estamos poniendo nuestra vida. Porque no es simplemente que estamos poniendo algo en Él, estamos poniendo toda nuestra vida en Cristo Jesús. Y entonces, como estamos poniendo nuestra vida, nuestro futuro, nuestro pasado y todo lo que somos, necesitamos saber quién es Él. Y entonces, por gracia, por la manifestación de Dios, es que nosotros somos salvos, pero ¿en dónde? En Cristo Jesús. Y aquí quiero llegar a este punto. Versículo 11. Y esta es la última parte. ¿Ok? Vamos a ir terminando. Efesios 2:11 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Lo que quiere decir aquí Pablo es que los judíos de una forma también aborrecían a los gentiles, a todos los que no eran judíos, y entonces había una serie de palabras diciendo, yo sí soy circunciso, yo sí cumplo la palabra de Dios, yo sí cumplo la ley de Dios, y tú que no estás en la ley de Dios, ¿quién eres tú? Muchas veces eran llamados perros, ¿ok? Para que se entienda, eran llamados perros los gentiles. Y entonces Pablo está diciendo, acuérdense cuando en otro tiempo, en el pasado, los judíos los llamaban a ustedes perros y todas estas cosas. Y dice versículo 12, en aquel tiempo, antes de Cristo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios y en el mundo. ¡Wow! ¿Qué tal descripción tan bonita que nos da Pablo de nosotros, ¿no? ¿Cómo estábamos? Sin Dios, sin pacto, sin ciudadanía, sin Cristo, sin esperanza y solos en el mundo. ¿Y qué es lo que dice el versículo 1 del capítulo 2? Muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. ¡Wow! Esa era nuestra condición. Ese era nuestro estado antes. Pero como ya vimos, ahora tenemos una nueva vida. Y dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo, una vez más, antes, en el pasado, estabais lejos, ¿qué ha pasado con ustedes? Habéis sido hechos cercanos. Pero no fue por la ley que tanto los judíos clamaban cumplir, no fue por las obras de lo que yo puedo hacer, no es por lo que yo creo, pienso, sino que dice ahí, hemos sido cercanos por la sangre de Cristo. Una vez más, Cristo es el punto de partida de toda nuestra vida. Y es por eso que necesitamos conocerlo a Él. Versículo 14. Porque entonces Él, Cristo, Él es nuestra paz. Isaías 9:6 no dice que Él es príncipe de paz y será llamado su nombre consejero, grande, fuerte, poderoso y príncipe de paz. Juan 10 dice, Jesús dice a los discípulos, mi paz les dejo, mi paz les doy. No es una paz como la que el mundo les da, sino que es una paz que es completa. Y Él dice, es nuestra paz. ¿Y cuál es esa paz que tenemos ahora? Romanos 5:1 dice que justificados por la fe, el resultado es paz con Dios. Pero ahora también dice aquí que tenemos paz porque dice ahí que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles son esos ambos pueblos de lo que está mencionando aquí el apóstol Pablo? Número 1, los judíos, y número 2, los gentiles. Todo lo que no es judío es gentil. Y entonces Pablo está diciendo, Cristo es nuestra paz, y Él ha traído paz porque de ambos pueblos, judíos y gentiles, ¿qué hizo? Hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y para que se entienda esto más claro, Pablo está haciendo una referencia al templo, ¿ok? En el templo
si tú eras judío, tú podías entrar a casi todas las partes del templo. ¿Ok? Vamos a llegar ahí. Como judío, podías, como hombre, podías llegar a mayor cantidad de espacios en el templo. Las mujeres tenían que llegar a menos partes del templo y los gentiles tenían solamente un espacio que podían visitar en el templo. ¿Y qué pasaba cuando los gentiles querían ir a otra área? Había una pared y había una columna como esta que está aquí, una viga que decía: prohibido el paso para los gentiles por pena de muerte. ¿Qué significaba eso? Había una división. Yo quiero ir a Dios, yo quiero acercarme, quiero conocer quién es Él, quiero estar más allá, pero no puedo, porque hay una división, hay una separación. Quiero hacerlo, pero los judíos me dicen que no soy capaz, que no he cumplido la ley, que no estoy circunciso, que no soy parte del pacto, no puedo llegar. Y entonces Pablo dice aquí que Dios, a través de Cristo Jesús, hizo un solo pueblo, y dice, derribando esa pared intermedia que causaba una separación. Y entonces ahora hay unidad. Hay algo que nos convierte en un solo cuerpo. Estamos en Cristo Jesús. Ya no importa si somos, como dice el libro de Gálatas, no importa si somos griegos, judíos, gentiles, si somos hombres, mujeres, esclavos, libres, somos ahora hijos de Dios y somos parte del cuerpo de Cristo. No importa cómo llegamos, lo que importa es dónde estamos. Y donde estamos es en Cristo Jesús. Y versículo 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, una vez más, un solo y nuevo hombre haciendo la paz. ¿Quién es ese nuevo hombre? Es Cristo Jesús, porque estamos en Él. 1 Corintios 12, 10 dice que hemos sido bautizados por un espíritu en Cristo Jesús. Y entonces ahora ese cuerpo es uno solo, es el cuerpo de Cristo Jesús, y estamos en uno, y estamos en paz, y estamos recibiendo gracia, y estamos recibiendo misericordia, y estamos viviendo la plenitud de la abundancia de las riquezas de la gracia para nosotros. Versículo 16. Y entonces, mediante la cruz, Jesús pudo reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿Recuerdas lo que decía el capítulo 1, versículo 10? ¿Qué quería hacer Dios? Reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Capítulo 2. Cristo ya unió todas las cosas en sí mismo, en su cuerpo, mediante la cruz y la obra consumada que Él cumplió por nosotros. ¿Y por qué lo hizo? 2:4. Porque Él, que es rico en misericordia, nos amó, y por su gracia somos salvos. Y entonces ahora no hay enemistad entre nosotros. Dice que ya mató, versículo 16, todas las enemistades. Somos uno. Versículo 17. ¿Y qué hizo Jesús? Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais en el pasado lejos, y a los que estaban cerca. ¿Quiénes son los que estaban cerca? Los judíos, porque tenían, de ellos son el pacto, las promesas, el Mesías, los patriarcas, los apóstoles, los profetas, todo era de ellos. Pero aún así no conocieron quién es Dios. Pero vino Jesús y mostró la naturaleza del Padre, y mostró tanto a los judíos como a los gentiles que solamente mediante Él, mediante la muerte, mediante la cruz, mediante la obra consumada, Él podía crear un solo y nuevo cuerpo. Y entonces ya no hay más de que estábamos lejos o estábamos cerca, sino que ahora estamos en Cristo. Y eso es lo que importa para nosotros. Porque versículo 18, por medio de Él, los unos y los otros, ¿qué tenemos? Tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¡Wow! Tenemos entrada al Padre
por medio de un espíritu que lo dio Cristo Jesús. Jesús dijo, es necesario que yo vaya para que Él venga. Y cuando Él venga, Él les va a recordar todo lo que yo les he enseñado. Y capítulo 1, versículo 13 de Efesios menciona también, dice, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué pasó con nosotros? Dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y qué es eso? Son las arras de nuestra herencia. Es una garantía que tenemos de Dios. Es como que yo te dé mi teléfono y te digo, mañana vengo por él. Obviamente, yo necesito mi teléfono. Y voy y te busco mañana porque sé que tengo que recibir y tomar mi teléfono. Y entonces Dios nos da a nosotros su Espíritu Santo para que nosotros entendamos. Número 1, quién es Él. Número 2, entender qué hizo por nosotros. Número 3, entender quiénes somos ahora en Él. Y número 4, entender que Él va a venir por nosotros como Él lo prometió. Y no es algo a la aventura. No es algo de que tal vez sí, tal vez no, probabilidades, tal vez no. Es algo que es cierto, es certero, es 100% seguro de que Cristo va a volver y cuando Él venga, Él va a tomar de lo suyo y nos va a llevar a nosotros a donde Él está. Y viviremos con Él, dice, para siempre. ¿Por qué? Porque hemos recibido la gracia de Dios, la herencia, las riquezas de la abundante gracia de Dios, y entonces ahora somos su iglesia, somos su cuerpo, somos su novia, y está Él esperando que nosotros estemos listos. Así como está listo mi querido amigo Agustín aquí para casarse, así está esperando Cristo casarse con su esposa. Está haciendo todo lo posible para venir y poder disfrutar de esa fiesta que es única y es tan especial. Y Él lo está haciendo y Él lo dice, hey, conóceme, entiende, lo que yo hice por ti no es mera casualidad, no es simplemente un hecho histórico como muchos hablan, es verdad, es real. Y todo esto lo tenemos gracias a que en el plan de Dios, Él quiso reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Y entonces, ¿cuántos estamos aquí? Somos muchos, de muchos lugares, pero somos el cuerpo de Dios, somos el cuerpo de Cristo. No hay enemistades, no hay problemas, no hay cosas que nos separen del cuerpo, pero a veces pueden haber cosas que nos separen de la comunión con el cuerpo. Y tenemos que tener cuidado, porque dice 1 Corintios, Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa. Y a veces podemos nosotros pensar de que estamos haciendo o teniendo un pensamiento correcto al alejarnos, pero realmente lo que tenemos que hacer es acercarnos. Porque es ahí donde está la gracia disponible para nosotros. ¿Qué dice Hebreos 4:16? Vengan, acérquense al trono de la gracia. ¿Cuándo? En el momento del oportuno socorro, en el momento más desesperante, en el momento más conflictivo, en el momento donde hay más problemas. No huyas, sino ven, acércate, conóceme, yo soy Dios, yo creé el mundo, yo di a mi Hijo Jesús, yo lo puse en la cruz, yo te di gracia a través de Él, te di salvación, te di vida, mi misericordia te di, te revelé todo lo que soy y ahora eres parte de mí. Así que disfruta y vive en esa posición que ahora tenemos en Cristo Jesús, como un solo cuerpo en Él. ¿Amén? Amén. Muy bien. Wow. ¿Alguien tiene alguna comentario, pregunta o algo que añadir? Entonces, en el cielo hay no más hombres y no más mujeres, ¿verdad? Entonces, hay no más casados, ¿verdad? Uh-huh. Ok, gracias. Seremos unos. No estaremos casados, pero estaremos frente a Dios. Cristo dice,
nos está, él is bride, Su novia. Ujú. yeah, novia. So, but we're all novios then, all of us, the same, Ujú. right? So but it's not masculino and femenino. It's just otra cosa, ¿verdad? Somos la novia, tal cual. Okay. No importa. Novia o novio. ¿Eh? Bueno, si lo aplicamos en la Biblia, hombre, mujer, Dios se casa, Oh. novio, novia. Otra cosa. Mezcla. Una mezcla. Una mezcla. Tal vez. Yo creo en que somos la novia de Cristo. Yo no creo que tenga que ver exactamente como uno lo ve. Somos el cuerpo. Mujer y hombre, sino de otra forma. Ujú. El Espiritual. cuerpo de Cristo. no. La idea es de que el cuerpo, claro. Claro. Sí, una metáfora. Entonces, the bride is femenino. Entonces, tú dices novia. Podemos decir el cuerpo, somos el cuerpo de Cristo y un día estaremos con Él. No necesariamente puede ser femenino, masculino. Lo que importa y el punto principal es que estamos en Cristo y que Él va a venir por nosotros. No importa. Sí. It's pequeña cosa. Ujú. ¿Quién más? Dígame. Como dice 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, Ujú. son un solo cuerpo, así también Cristo. Ujú. Sí. Tal cual. Qué aburrido sería si todos fuéramos iguales, ¿no? Qué aburridos. Qué aburridos. La verdad. Muchas gracias, Pastor. Disculpa, necesito hablar en inglés. Voy a intentar en español. Voy a intentar, no sé, pero voy a intentar en español. Muchas gracias por eso. Es muy bueno. Aprendí esta noche. Estuve pensando muchas gracias sobre dos cosas. Uno es nuestra identidad en Cristo. Es muy importante. Y también he leído muchas veces el libro de Efesios, pero esta noche, muchas gracias, estuve también, no solamente estamos en Cristo, nuestra identidad, pero en esta posición, ¿qué es Cristo haciendo? En Cristo, ¿qué hice Cristo hacer? No, what did Christ do in the past? What he is doing? Lo que hizo Cristo. Lo que hizo Cristo y en el presente y en el futuro. Y no es simplemente mi posición. Estoy feliz sobre eso, pero wow, estuve esta noche, Cristo hizo muchas cosas espectaculares y en este momento, en el futuro, todas cosas no solamente siempre voy a hacer en Cristo, pero Cristo va a ser haciendo cosas muy buenas por eternidad. Entonces, para mí estuve pensando como, wow, it's like a roller coaster. Like en un avión, no conozco la viaje, pero Cristo no es solamente, qué bueno, voy a hacer en Cristo, pero Cristo va a hacer muchas cosas espectaculares por eternidad. Y también estuve pensando, algunas veces las personas, escuché una pregunta, o he escuchado una pregunta,
cuál es importante decir en el nombre de Jesús cuando una persona está orando, por ejemplo. Y pienso que las palabras no es importante, pero es muy importante recordar todas cosas que queremos hacer es en Cristo, incluso cuando hablemos con Dios. Todas cosas, siempre. Entonces, no es solamente estoy en Cristo, pero en todas cosas cuando estoy orando al Señor y otras cosas, quiero recordar es porque estoy en Cristo, es en el poder de Cristo también. Y también, una otra cosa es un poco interesante para mí porque español es diferente de inglés. Y entonces en Juan capítulo 4, versículo 10, es muy interesante. Tú dices, la Biblia dice, Cristo dice, tú conocieras. Y estuve pensando, ¿por qué él no dice conoció o conocía? Es interesante. En inglés solamente knew. Y ya no es posible usar otras formas. Pero es dulce, es bueno porque es como una invitación y es porque Cristo va a decir más. No es solamente si tú conoció, es si tú conocieras y él va a hablar más. Y entonces, gracias por including this verse y otras. Muchas gracias, Pastor. Estoy feliz cuando tengo oportunidades de aprender cosas de Biblia y es una bendición. Sí, muchas gracias, Pastor. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene preguntas? Hola, sí. Ahí me escucha, pastor. Sí, ahora sí lo escucho, ahora sí. Pastor, muchas gracias por esa palabra tan impresionante. Mucho Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y pastor, yo estaba estudiando hoy Romanos 8:29 para poder entender, ya el pastor ha estado hablando de ese tema, y es que la carne intenta como imitar muchas veces esa nueva vida que el Señor nos ha dado, ¿cierto? Sí. Pero yo quisiera como entender, va a ser una pregunta un poquito como inocente, pero quiero hacerlo, o sea, como, ¿con qué estamos peleando nosotros? O sea, ¿qué fue lo que realmente se separó del Señor? Por ejemplo, a Génesis 3, al momento de hacer el pecado, o sea, ahí lo que pecó fue el alma, ¿sí? O sea, entre alma, cuerpo y espíritu, ¿quién fue el que pecó? O sea, tengo una pregunta ¿con qué estamos peleando en este momento? Porque honestamente dentro de mí hay algo genuino con el Espíritu que quiere estar genuinamente en conexión con el Espíritu Santo. En Juan creo que dice que el Espíritu Santo testifica al Espíritu que somos hijos de Dios, ¿cierto? Sí. Y es algo que me costó mucho aprender, pero yo lo entiendo en ese momento. Entonces, yo quisiera como decirle, entender dentro de mí, y cuando estén esas voces, cuando esté esa pelea constante de como a quién es la carne, o sea, ¿dónde posiciona? Yo sé que la posicionamos en la cruz, pero entonces no puedo entender fácil. Okay. Como para tener entendimiento de que la carne tiene su posición y que ya está muerta, que no entiende la nueva vida que tenemos. Ok, muy bien, mira, vamos a ver. Romanos es un capítulo que habla mucho acerca de esto, de la carne,
del espíritu, de la posición del creyente. Y si nos vamos hasta el capítulo 5 de Romanos, en el versículo 8 es un versículo muy conocido, ¿no? Romanos 5:8. Mas Dios, dice, muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero el versículo 6 también menciona una condición nuestra. Y dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, murió, dice, a su tiempo también por los impíos. Esa es otra condición de nosotros. Y entonces, por último, versículo 10 dice, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados. Entonces tenemos impíos, débiles, pecadores y enemigos. Y todo eso es una demostración, o básicamente es una expresión de nuestra carne. Eso es lo que somos nosotros. Naturalmente somos débiles, impíos, pecadores y enemigos. Pero entonces es por esa razón que en el versículo 1 del capítulo 5 dice, ahora hemos recibido justificación por la fe. Porque nuestra condición de débiles nunca nos permitió llegar a Dios. Y entonces nuestra carne, como dijimos hace rato y como tú mencionaste, busca. Nuestra carne, ¿por quién es influenciada? Número 1, es influenciada por Satanás, por el mundo, y entonces nuestra carne, la palabra ahí que significa es se inflama. O es básicamente cuando tú tienes una herida y tú le echas limón, ¿qué sucede? Te duele y es como que más fuerte se pone el dolor, se intensifica. Lo que quiere decir el apóstol Pablo aquí es que la carne, cuando recibe la influencia del mundo y la influencia de Satanás, se crece, aumenta, revaloriza su poder hasta un punto. Pero entonces toda esa idea del mundo, mentalidad del enemigo, los dardos que pone en nuestra mente, qué sé yo, buscan que todo parezca que está haciéndose por una buena causa o que está yendo a un buen camino, pero al final termina siendo algo que nos separa de Dios porque es una obra. Cualquier cosa que nosotros hagamos para intentar ganar al cielo es una obra de Satanás. Es una obra que no tiene fruto, es una obra fructífera, que no tiene fruto posible alguno. Y entonces por eso Pablo dice que nosotros hemos sido justificados por la fe. Y ahora tenemos paz con Dios, y entonces de lo que éramos débiles, 1 Corintios 2 dice que de lo débil escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Quiere decir que entonces en mi debilidad, 1 Corintios 15 también dice Pablo, porque cuando soy débil, entonces ahí soy fuerte. ¿Pero por qué soy fuerte? ¿Soy fuerte porque yo tengo algo que es mío? No, sino porque tengo al Espíritu Santo de Dios y tengo a la gracia que está operando en mí. Entonces, por eso es que ahora, cuando soy débil, soy fuerte porque estoy confiando en quién es Él. Ya no soy más impío, porque Dios ya me sacó de ese estado, de esa naturaleza y me puso como hijo. Ahora, ¿soy pecador? Sí y no. Porque Cristo, ¿qué dice? Que Él pagó por todos nuestros pecados. Entonces, ¿significa que Él sabe los pecados que voy a cometer en el futuro? Claro que lo sabe. Entiende. Él pagó por cada uno de ellos. Y entonces, ahora yo puedo decir que soy pecador, pero esa es mi experiencia. ¿Pero qué dice mi posición? Mi posición dice, Efesios 1:3, que estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Hebreos 10:10 y 10:14 dice que yo he sido perfeccionado por una ofrenda mediante la ofrenda que hizo Jesús en la cruz. Entonces, esa es mi posición. Pero mi experiencia siempre va a estar ahí. ¿Y por quién es influenciada mi experiencia? Por Satanás, por mi carne y por el mundo. Yo caigo, yo peco y automáticamente mi carne, mi corazón me condena. Y si alguien ve lo que he hecho, la otra persona también me condena.
Y si más gente lo ve, todo el mundo me condena. Pero ¿qué dice Romanos 8:1? Ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. ¿Por qué no hay ninguna condenación? Porque Cristo pagó por cada uno de mis pecados, porque, como leímos, soy justificado. ¿Y qué significa ser justificado? Significa no tener culpa, significa ser inocente, significa ser perfecto. Un Dios que es un juez perfecto me menciona, me dice y me dicta y me declara justo, inocente. Pero Dios, yo he pecado toda mi vida. ¿Pero qué le acabamos de leer? Él hizo de todos uno. Y por gracia somos salvos. Y ahora tenemos vida porque Él nos dio vida. Entonces, todo ese tipo de cosas se guardan o se mantienen en Cristo. Y yo puedo entender de que ahora mi posición tiene que vivir por encima de mi experiencia. ¿Qué dice primera de Juan capítulo 5, si no me equivoco? Si tu corazón te condena, más grande que tu corazón, ¿quién es? Dios. Dios. Porque mi corazón me va a condenar en todo momento. Pero Dios no me va a condenar. Cuando Él dice que no hay condenación, quiere decir que bajo ninguna circunstancia, en ningún momento, en ningún punto de mi vida, en el punto más bajo, más difícil, más caído, Él no me va a condenar. ¿Por qué Él no lo va a hacer? Porque Él ya condenó a Jesús en la cruz. Y como Él es justo, Él no va a hacer que alguien pague 2 veces por el mismo pecado. Y entonces yo puedo vivir en esa posición y no tengo que vivir en mi experiencia. Y entonces, cuando Pablo ahora menciona en el capítulo 6 de Romanos, porque puede alguien decir, entonces, si no estamos bajo la ley y estamos en la gracia, ¿cuál es la primera pregunta que hace ahí alguien? Versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos en el pecado o perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, eso no es lo que dice Pablo, eso no es lo que dice Dios, no es por eso por el cual murió Cristo, sino que dice, en ninguna manera, porque los que ya hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos vivir aún en él? Cuando alguien muere y tú le peñiscas o le introduces una aguja, ¿reacciona acaso el muerto? No reacciona. No hay forma de que ese muerto pueda decir, ay, me duele, ya no tiene vida, está muerto. Lo que Pablo está tratando de decir aquí, los que hemos muerto al pecado, ¿por qué tenemos que vivir, reaccionar y depender del pecado? Porque podemos vivir y depender por la gracia. Ok, pecamos, pero ¿qué tenemos? Primera de Juan 1:9, tenemos una provisión. Si confiesas tu pecado, Él, no tú, no yo, no el pastor, Él es fiel y justo, y Él te perdona, y Él te limpia de todo pecado. Capítulo 7 de Romanos. Ya estamos terminando la respuesta. ¿Qué dice Pablo? Tengo un conflicto entre mi carne y entre el espíritu. Lo bueno que quiero hacer no me sale, no puedo hacerlo. Y lo malo que no quiero, eso me sale, pero como que si fuera experto. Soy profesional haciendo lo que no puedo y lo que no quiero. Pero entonces, ¿dónde está la victoria? ¿Dónde está mi posición, mi victoria como creyente? Si tú lees en el versículo 25, versículo 24, Pablo dice, miserable de mí, porque quiero hacer lo bueno y no lo hago, y no quiero hacer lo malo y eso termino haciendo. ¿Cómo podré liberarme de toda esta pelea, lucha, batalla que hay en mi ser? Pero dice ahí, versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué da gracias Pablo? Porque Pablo entiende que solamente a través de Cristo es que nosotros podemos vivir en esa nueva identidad y en esa nueva posición que tenemos en Cristo. Pues sí, esa batalla está en mi ser,
porque tengo al espíritu de un lado y tengo a la carne del otro. Pero gloria a Dios que tenemos el Espíritu Santo que nos convence cuando caemos, cuando pecamos, cuando fallamos, porque eso nos lleva a Dios, nos lleva a Cristo, nos lleva a la provisión, nos lleva al trono de la gracia. Y entonces yo tengo la victoria, dice Pablo, porque el Espíritu Santo vive en mí. La carne aún tiene poder, muchas veces se levanta y domina mi vida, domina mi ser, domina mis emociones, domina mis decisiones, pero tengo a alguien que vive en mí, que es mucho mayor y que me lleva a otro lugar, al cielo, me lleva a las Escrituras, me lleva a Dios. Y entonces, por último, Romanos capítulo 8, Pablo dice, no hay condenación. ¿Por qué no hay condenación? Porque estamos, dice, en Cristo. Y mira lo que dice versículo 5. Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y ahora la pregunta para nosotros es, ¿de dónde somos? ¿Somos de la carne o somos del Espíritu? ¿Cuál es la respuesta? ¿De dónde somos? ¿A dónde pertenecemos? ¿A la carne o al Espíritu? El Espíritu. Muy bien. Somos del Espíritu. ¿Por qué? Porque lo acabamos de leer. Efesios 2, capítulo 1. Hemos recibido vida nueva en Cristo Jesús. Y entonces hemos recibido el Espíritu y ahora somos del Espíritu. Y mira, el versículo 6 es clave. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Yo tengo el Espíritu, yo soy del Espíritu, entonces puedo ocuparme en vida y en paz va a ser el resultado por ocuparme en el Espíritu, porque ya no soy de la carne. Y lo que quiere decir ahí Pablo es que los que viven habitualmente en la carne son de la carne y como resultado sus pensamientos son en la carne. Cuando tú hablas con alguien que no conoce a Cristo, sus pensamientos son completamente distorsionados por su percepción de las cosas. Pero cuando nosotros conocemos a Cristo, buscamos de todas las formas posibles estar alineados al pensamiento de Dios. No importa si tiene que destruir ideas que yo tuve en el pasado, pero yo quiero agradar a Dios y esos pensamientos de Dios, como dice en Isaías, que no son como mis pensamientos, vienen a mí y me revelan quién es Él. Y entonces, ¿qué sigue? Versículo 14 al 17 habla de lo que somos hijos. Somos hijos de Dios, versículo 14. Versículo 15 tenemos el espíritu de adopción. Versículo 16, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y versículo 17, si somos hijos, también somos herederos. Entonces, todo eso obra en nosotros cuando permitimos que el Espíritu obre en nosotros. Y entonces llegamos al versículo 28 de Romanos. Y sabemos, ¿qué sabemos? Dice Pablo. Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¡Wow! Pero ¿de verdad sabemos que todas las cosas ayudan a bien? Porque yo puedo salir y de repente me enfermo. ¿Y eso va a ayudar a mi bien acaso? ¿Me va a ayudar a mí a hacer algo bueno? Tal vez yo salgo y me roban. ¿Eso va a ayudar a mi vida? ¿Eso va a ayudar a que sea algo bueno? Tal vez yo salgo y me enojo y digo algo que no debería decir y esa persona se ofende y se va o qué sé yo, dejamos de hablar. ¿Eso ayuda a mi vida realmente? ¿Es bueno a mi vida? Pero la Biblia dice, todas las cosas ayudan a bien. Pero tenemos que entender algo. Esta palabra, y sabemos, es la misma palabra que utilizó Jesús en Juan 4. Y es, oiga, si ustedes supieran, dice Jesús, si tú supieras quién soy yo, no tendría que estar aquí pidiéndote agua, sino que tú me pedirías agua a mí. Y Pablo está diciendo lo mismo. Sabemos, hay una verdad absoluta que hemos recibido mediante el estudio de la palabra, de que cada cosa que sucede en nuestra vida
ayuda no a que yo haga lo que me dé la gana, sino ayuda a que el plan de Dios siga desarrollándose. Entonces quiere decir, cuando algo malo me pasa, está bien para el plan de Dios porque hay un propósito para eso. Y Dios está obrando a través de esa situación para que yo conozca quién es Él. Y entonces, ¿qué produce en mí? Que yo ame más a Dios. Entonces, sabemos ahora que cuando amamos a Dios, no importa lo que sucede en nuestra vida, porque sabemos que todo va a ser para el bien del plan de Dios. ¿Tengo que preocuparme por lo que suceda mañana? No realmente, porque está en el plan de Dios. Y cuando está en el plan de Dios, es perfecto. Y cuando pasa en mi plan, a lo como yo quiero, entonces muchas veces termina en caos. Termina en una forma horrenda. Pero Dios puede tal vez utilizar eso para ayudarnos a llegar una vez más a Dios. Porque si nosotros fallamos, ¿qué es lo que tenemos en Dios? ¿Qué es lo que tenemos? Perdón. Tenemos gracia. ¿Y qué es lo que nunca vamos a tener? Condenación. Culpa. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Y entonces, después de todo eso, versículo 31, Pablo dice, ¿qué diremos? ¿O qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? No es que, ¿qué diremos? A ver, vamos a dar un comentario de lo que hemos escuchado. Sino que está diciendo, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir acerca de lo que Dios ha hecho? Porque ya no se puede. Es imposible decir algo más. Y dice aquí, ¿qué más diremos? Versículo 31. Si Dios está por nosotros, el resultado es que no hay nadie. Y la pregunta es, ¿quién pues? ¿Quién? No hay respuesta para esa pregunta. ¿Quién? No hay. Versículo 12. El que no escatimó o el que no perdonó, dice el versículo, la palabra griega es no perdonó, como que no quiso retener a su hijo Dios, sino que lo entregó, dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Versículo 33. ¿Quién entonces acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? No hay. No hay. ¿Por qué? Porque Dios es el que justifica. ¡Wow! Asombroso. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Porque Pablo habla de condenación en el versículo 1. Dice, ¿qué dice ahí? Cristo es el que murió. No está diciendo y no está respondiendo quién, porque no hay quién. No hay nombre que pueda ponerse ahí para decir, este te va a condenar, este te va a acusar, porque ya todo fue pagado, ya todo fue hecho, ya todo fue completado. Entonces, Cristo es el que justifica, Dios es el que justifica, Cristo murió por ellos y también resucitó y está sentado a la diestra y ahora intercede por ti. ¿Qué más podemos decir entonces? ¿Y cómo termina el capítulo? Esto se está convirtiendo en una clase de Romanos. ¿Qué dice al final? ¿Qué puede entonces separarnos del amor de Dios? ¿Qué? Y viene otra pregunta sin respuesta. ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Dice Pablo. ¿Qué hay? Es una pregunta retórica. ¿Quién? Nadie. ¿Qué cosa? Tampoco. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Pero más bien dice, como está escrito. Y eso es asombroso, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo es que esto se entiende en este versículo? Porque cada día vamos a la cruz. Y automáticamente al ir a la cruz, morimos a nosotros mismos y entonces vivimos para Él. Y estamos todos los días siendo muertos a causa de Él. Y es porque yo quiero conocer más a Él, quiero vivir para Él, quiero estar con Él toda mi vida y quitarme lo que soy yo. ¿Qué dijo Juan el Bautista en Juan capítulo 3:30? Es necesario que Él crezca y que yo disminuya o mengüe. O en otras palabras, no es que yo tengo que hacer la obra de disminuir yo,
sino que automáticamente cuando yo voy a Él y Él crece en mí, el resultado es que yo dejo de aparecer en mi vida. Y entonces ahí es donde dice Pablo, por causa de ti somos muertos, porque por tu cruz, y vamos a la cruz, morimos a nosotros, y entonces no somos más que ovejas yendo al matadero. Pero antes, en todas estas cosas que hemos oído, no hay condenación, que somos hijos de Dios, que Él nos justificó, que Él nos ha hecho, que no hay nada que nos separe de Dios. Entre todas estas cosas, persecución, hambre, desnudez, peligro, tribulación, angustia, espada, ¿qué dice que somos? Más que vencedores. ¿Por medio de quién? De aquel que... ¿Quién es el que nos amó? Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó. Wow, ahí está la respuesta. Dios nos amó y entonces por medio de Dios, a través de Cristo, somos más que vencedores. Y Pablo dice, ahora entonces yo puedo decir con total seguridad, convicción y certeza en mi vida, versículo 38, que estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni el Carabobo Fútbol Club, nada me puede separar del amor de Dios. Nada. Porque ese amor de Dios, ¿qué dice que es? Que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, esa es mi posición. Es ahí donde yo tengo que vivir. Es ahí donde yo tengo que fijar mi mirada y fijar mis pensamientos en todo momento. Porque en el momento en que yo dejo de recibir esa palabra de Dios, va a comenzar a crecer mi yo, va a comenzar a crecer mis ideas, va a comenzar a salir mi carne. Pastor Schaller, en Baltimore, él mencionó una vez que la carne del hombre, la naturaleza del hombre es como un mapache. Tú puedes intentar, ¿cómo se dice esto? Domarlo, tratar de hacer que haga trucos, pero en algún momento su naturaleza de mapache va a salir y va a atacar a alguien. Tú puedes intentar domar un león, pero va a haber algún momento en que su naturaleza se despierte y el que esté enfrente va a fallar, va a morir, va a desaparecer. Nuestra carne es de esa forma. Cuando nosotros le dejamos el espacio, puede salir y puede causar mucho daño. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Gálatas 5, vivan y anden por el Espíritu. Porque las obras de la carne, dice, para nada, no tiene provecho alguno. Pero las obras del Espíritu, wow, esas son las que importan. Entonces, ¿qué es lo que nosotros perdimos? Una respuesta corta. Perdimos nuestra comunión. Adán perdió su comunión en el jardín. No murió físicamente, pero su espíritu murió. Pero a causa de que hemos recibido a Cristo Jesús, esa comunión vuelve a estar conectada con Dios porque hemos recibido su espíritu. Y su espíritu, dice en 1 Corintios 2:10, escudriña todas las cosas, aún las profundidades de Dios, y nos las presenta a nosotros. Y esas cosas las entendemos ahora espiritualmente. Carnalmente, naturalmente, no podemos entender. Pero cuando permitimos que el Espíritu Santo sea quien gobierne, nos enseñe, entonces es ahí donde entendemos todas estas cosas. Y vivimos por ellas. Y no es simplemente, sí, conozco, sé quién es, sino que entiendo. Es un peso que hay en mí diciendo, wow, yo sé quién es Dios. Sé quién es Dios y sé lo que Él hizo por mí. Y sé ahora lo que yo soy en Él. Yo sé lo que soy en Él. Amén. Bueno, se terminó la segunda clase. Ahora sí. Va a haber la tercera. Gracias. Espera, quise hacer una respuesta corta, pero no. No, increíble. Gracias. No pude. Bueno, ¿alguien más? Para terminar. ¿Nadie tiene preguntas? Si no, yo les pregunto a ustedes.
Muy bien. Ok, muy bien. Wow. Wow. Qué buen tiempo hemos tenido hoy, ¿no? En la palabra. Vamos a orar para terminar. Señor Jesús, wow, gracias te damos por esta manifestación, Señor, de tu poder, de tu gracia, Señor, a través de las Escrituras, Señor. Honramos el hecho de que podemos abrir las Escrituras, podemos abrir la Biblia, Señor, tus pensamientos, tus palabras a nosotros, Señor. Y esas palabras son vida, Señor, son paz en nosotros, Señor. Y las comemos y las digerimos, Señor, y las mantenemos en nuestra vida, en nuestro corazón, habitando abundantemente, Señor. Permite que estas palabras tengan un peso en nuestras decisiones, tengan un peso en nuestra vida, en nuestras emociones, y sobre todo, Señor, que en el momento en que más flaquemos, Señor, podamos estar firmes en tu gracia, Señor, conociendo quién eres tú y qué es lo que has hecho por nosotros, Señor. Ante todas estas cosas, Señor, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Te alabamos, te glorificamos y te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor, en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Así que gracias a todos.